Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 15. Reinos congregados. Demuéstrate. Dijo Endeavor, parándose con todo su equipo frente a Izuku y Shoto. Izuku se movió, incómodo por lo desnudo que estaba frente a los Todorokis. Con toda honestidad, la camisa que llevaba puesta era la última que quedaba en el lavado, y no tuvo tiempo de comprar otra cosa. Se estremeció. La camiseta sin mangas rosa Estego era menos extraña que cuando la recibió por primera vez, pero no menos vergonzosa. Sí, señor. Revolviendo la olla de One for All, engatusó a Cortina de Humo para que cobrara vida. Dejando caer la mandíbula y abriendo las fosas nasales tanto como podía, Izuku asumió una postura de taekwondo con los pies hacia atrás y lo dejó pasar. Cortina de Humo hizo todo el trabajo por él, ahora. Al principio, se había convencido a sí mismo de que estaba limitado a una gran respiración por nube. Había sido una comprensión defectuosa y problemática de cómo usar su poder. Primero, significaba que solo recibió una gran explosión de humo. Después de expulsar su capacidad pulmonar, el aire a su lado permaneció lo suficientemente contaminado como para que no pudiera hacer otra inhalación. En segundo lugar, simplemente estaba mal. La señora Fujimaki lo había descubierto por sí misma, para su vergüenza. Ni siquiera fue tan complicado. No estaba expulsando activamente el humo de sus poros, lo estaba liberando. Eso significaba que Cortina de Humo quería la libertad por defecto y se liberaría cuando tuviera la oportunidad. Era como el helio escapando de un globo cuando alguien deshizo el nudo. Sin embargo, la diferencia entre él y un globo era que no estaba limitado solo al aire en su interior. Si dejaba ir su peculiaridad, Cortina de Humo empujaría para escapar, arrastrando el aire de sus pulmones con él. Entonces, ¿por qué cerrar la boca, limitando su capacidad? El aire entró en sus pulmones cuando el aire que salía de sus pulmones dejó un vacío natural, y el ciclo se repitió. No fue sostenible por mucho tiempo, pero incluso le devolvió un poco de oxígeno en el proceso. Podría emitir constantemente, a partir de la prueba de la semana pasada, durante 4 minutos seguidos si quisiera. Su archivo no dice nada de humo. ¿Qué hay de la explosión gigante?, dijo Endeavor, haciendo contacto visual con Izuku mientras manipulaba un túnel entre ellos para que pudieran hablar. Una tos en un costado lo interrumpió antes de que pudiera responder. Un momento después, aparecieron 2 túneles más en la nube creciente para Shoto y Sir Nicteye. Su peculiaridad es un generador exponencial de resistencia a energía que se manifiesta de diferentes maneras. Lo que sucedió en Musutafu es lo que sucede cuando lo suelta todo. Esta es solo una faceta de su poder, lo que hemos pasado los últimos meses perfeccionando. Junto con su habilidad de combate, dijo Nicteye, llevándose un pañuelo a la nariz. Endeavor gruñó, recorriendo con la mirada su estructura expuesta y los túneles de humo. A Izuku le gustan los túneles. Lo hacía sentir como un topo, pero con aire en lugar de tierra. Fascinante. ¿Tiene amplificación física?, preguntó. Sí, pero no lo entrenamos. Creemos que necesitará estar en óptimas condiciones físicas antes de abordar ese tema. Por eso nos hemos centrado en este aspecto emisor. Izuku, patrón de ataque de Orbe B, dijo Nicteye. Izuku sonrió. Patrón de ataque de Orbe B fue su creación favorita hasta el momento. Su nube llenó casi la mitad de la habitación cuando Izuku comenzó a condensarla. Tomó mucho esfuerzo, pero dramáticamente menos en comparación con lo que tomó hace 2 meses cuando lo descubrió. Los túneles colapsaron cuando la nube pasó de 15 metros de ancho a 10 o 5. El sudor corría por su frente cuando 5 metros se convirtieron en su envergadura. Extendiendo ambos brazos tanto como pudo, trató de aplastar la nube restante con más fuerza. Con su concentración por las nubes, se comparó con Miguel Ángel. Simplemente, en lugar de moldear piedra, estaba moldeando sus propias emisiones gaseosas. Fue ridículamente fácil condensar una gran nube, pero una vez que bajó a menos de 1 metro, pasó factura. Sus dientes rechinaron mientras deseaba que el humo se calmara, la base de su cráneo comenzaba a doler por el esfuerzo. Es un ataque. Tiene un costo enorme, pero tiene suficiente fuerza para noquear a un hombre normal. Compáralo con un supermovimiento, por así decirlo.
¿Te gustaría que él dañara tu pared o a ti? Dijo Nighteye, explicando las acciones de Izuku a Endeavor en su lugar. El enfoque de Izuku era demasiado intenso para molestarlo. El hombre no tardó en responder y dio un paso adelante mientras las llamas lamían sus brazaletes. Golpéame, muchacho. No te guardes nada, dijo Endeavor. Izuku se movió con cuidado. Su humo respondía más a sus acciones que a sus pensamientos, y cuando el humo se compactaba con tanta fuerza, incluso el movimiento más pequeño e incómodo podía estallarle en la cara. Alcanzando su creación, la vio entre él y Endeavor. Un orbe verde oscuro, de aproximadamente 1,5 pies de diámetro, flotaba ante él. Sus bordes eran inciertos y siempre cambiantes, nunca estableciéndose en su lugar por mucho tiempo. Una punzada de culpabilidad burbujeó en su pecho, pero la aplastó. El hombre era un profesional y estaban en un lugar seguro. No había posibilidad de lastimar realmente a nadie. No vio cómo Nighteye dio un pequeño paso frente a Shoto, redoblando la presión en todos los lados del orbe excepto en el de Endeavor. Izuku exhaló, preparándose. Con un parpadeo de cabeza hacia la montaña de un hombre frente a él, Izuku lo soltó. La habitación gritó cuando el aire se liberó del agarre de Izuku. El viento azotó de la nada cuando su cañón de humo se disparó hacia Endeavor. Una segunda ráfaga de viento más cálido revolvió su cabello y le picó los ojos cuando un muro de llamas rojo sangre estalló ante él. Se le taparon los oídos mientras se protegía los ojos del puro calor, porque wow, las llamas de Endeavor estaban calientes, y se tambaleó hacia atrás. Parpadeando para alejar el escozor en sus ojos, Izuku miró a su alrededor en busca del héroe número 1. Con su humo descontrolado y el fuego de Endeavor arrasando contra él, la habitación se había vuelto nebulosa una vez más. Señor Todoroki. Izuku llamó. Por una fracción de segundo de pura quietud, hielo en las venas, no obtuvo respuesta. Luego, la gran silueta de Endeavor se hizo evidente entre el humo restante. Un dolor de cabeza se apoderó de él, pero eso no impidió que Izuku dispersara su humo alrededor del hombre. Solo fue educado. Endeavor parecía como si un vehículo de motor hubiera atravesado las instalaciones solo para atropellarlo. No era como un tren o incluso un automóvil, pero parecía similar a estar en una colisión frontal con un vehículo de 4 ruedas. El ataque de Izuku había dejado intacto el traje del hombre, menos sus brazaletes. Esas tenían grietas y manchas verdes que parecían irreparables. El hombre se frotaba la muñeca izquierda mientras caminaba con la más mínima cojera. Su cabello parecía como si hubiera sacado la cabeza de un auto como un perro. Cuando Izuku pensó que Endeavor se detendría y le hablaría, se equivocó. El hombre pasó directamente junto a él, sin mirarlo cuando llegó a la nevera, y procedió a beber una botella de agua entera de una sola vez. Sin saber qué hacer, Izuku siguió su ejemplo y también tomó una botella para beber. Dejar que cortina de humo sacara aire a través de su boca sin su entrada activa le secó la garganta. Tomó un pequeño sorbo. ¿Está bien, señor Todoroki?, preguntó Izuku, estirando el cuello para mirar la melena al viento del hombre. Endeavor gruñó. Buen ataque, chico. ¿Podrías hacerlo de nuevo? No, a menos que quieras que duerma durante una semana. ¿Por qué? No estás cansado, ¿verdad? No te ves peor por el desgaste además de la respiración pesada. Bueno, comenzó Izuku, controlar el humo es como usar un músculo mental. No he estado levantando pesas mentalmente durante mucho tiempo, por lo que manipular el humo es difícil después de controlar tanto. Además, hacer grandes emisiones me seca la garganta, y eso duele después de un tiempo. Endeavor pareció considerar esa información mientras bebía otra botella de agua entera. El hombre terminó dándole un descanso a Izuku cuando los dos se sentaron juntos en la misma mesa en la que habían hecho este acuerdo la semana pasada. Juntos, vieron a Nighteye interrogar a Shoto sobre su propio poder y también lo obligaron a hacer demostraciones. El talento del chico heterocromático lo cautivó. Su fuerza no era nada de lo que burlarse, y su control era mucho mejor que el suyo. Izuku sabía, lógicamente, que Shoto debía haber sido una potencia, pero no lo había visto en acción. Por supuesto, el niño no era un prodigio perfecto, pero era bueno. Su hielo especialmente fue bien controlado y considerado.
Endeavor le dijo que no usaba su fuego con tanta frecuencia como debería, pero aún así, las diminutas motas de llama que escaparon del chico no dejaron a nadie peor. Izuku podía entender eso. Las grandes demostraciones de poder, especialmente las que le recordaban su lesión, lo desanimaron un poco. Endeavor parecía nervioso mientras Nighteye instruía a Shoto, como si el hombre fuera a equivocarse de alguna manera. Incluso cuando Shoto sonrió y agradeció a Nighteye, parecía alarmado. Él no lastimará a Shoto, ya sabes. Es un muy buen maestro. Izuku dijo, lo suficientemente bajo como para que solo el héroe de las llamas lo escuchara. La enorme masa de músculos a su lado se movió. Por supuesto. Esa no es mi preocupación, dijo Endeavor. Izuku no lo desafió en eso, sino que volvió a quedarse en silencio mientras observaban toda la interacción. Fue idea de Gran Torino que hicieran un intercambio de mentores. Originalmente, Izuku solo iba a demostrar su poder y entrenar junto a su amigo, pero al contarle a Endeavor la idea del hombre mayor, saltó a por ella. Ambos niños sacarían más provecho de la sesión individual, y él aún saciaría su curiosidad. Continuó así por un tiempo, con Shoto enviando ráfagas de picos de hielo, paredes y, en general, terreno difícil en el camino de Nighteye mientras el hombre pasaba, giraba y evadía cada ataque. Mientras tanto, Shoto soportó el flujo constante de críticas con una extraña sonrisa en su rostro, como si ser superado en todos los sentidos fuera una experiencia agradable. Fue raro, pero genial. Cuando terminaron, Nighteye le indicó a Izuku que comenzara a estirarse. No sabía por qué, pero estaba feliz de hacerlo. La habitación estaba bastante fría después de los esfuerzos de Shoto, y la idea de entrar en calor sonaba genial. Después de estirarse y lanzar algunas patadas experimentales, Nighteye sacó un trípode. Se colocó una cámara encima, configurada para apuntar a Izuku. Endeavor observó el proceso, con los ojos entrecerrados. ¿Qué pasa con la cámara? No dije que podías filmar en mi casa. Dijo, gruñendo. Nighteye negó con la cabeza, lanzando al hombre una pequeña reverencia. Por supuesto, pero, ¿quieres que nuestros aprendices entrenen? No. Filmar los combates de Izuku es una parte estándar de nuestro proceso. Dijo Nighteye. Bien, pero se mantiene en privado. Por supuesto, señor. Izuku estaba al borde de rebotar en su lugar cuando terminó sus estiramientos, la excitación nerviosa chisporroteaba en sus venas. Nunca se había enfrentado a alguien de su edad. Su tamaño, seguro, pero no un par. Gran Torino estaba a su altura, pero el hombre mayor tenía literalmente décadas de experiencia que hacían que su capacidad de lucha se acercara más a la de un héroe promedio en su mejor momento. Eso ni siquiera estaba considerando su peculiaridad, que lo llevó al escalón superior de los héroes de combate. Se mantuvo caliente durante unos minutos, mientras Shoto recuperaba el aliento y tomaba grandes sorbos de su agua. Sus ojos recorrieron el fuego de Shoto mientras el chico se acercaba, intrigado al darse cuenta de que el chico no se calentaba ni se estiraba. De hecho, ahora que lo pensaba, el chico tampoco se había estirado ni calentado para la evaluación de Nighteye. Oye, ¿tu lado cálido te mantiene relajado? ¿No tienes los músculos rígidos? Preguntó Izuku. Shoto vaciló. Yo, supongo. No le doy mucha importancia. Dijo, lanzando una mirada inquisitiva a su padre. Endeavor asintió, empujando la pared en la que se apoyaba para llegar al lado de Nighteye. Nos estiramos para aumentar nuestra flexibilidad. Nuestro calor interior maneja todo lo demás. Izuku guardó eso para más tarde, preguntándose si One for All podría funcionar de manera similar. Basta de perder el tiempo. Es hora de ponerse a prueba. Dijo Nighteye, deslizando la lente de visión térmica sobre el frente de la cámara y tocando un botón. Muestre algo de moderación en sus peculiaridades, no le quite los dientes a nadie. Todo lo demás es juego limpio. Dijo Endeavor. Comenzar. Izuku giró la cabeza hacia un lado cuando un pico de hielo del tamaño de un cono de tráfico pasó volando por su rostro. Ligero sobre sus pies, revoloteó hacia un lado, esquivando y evadiendo proyectiles subsiguientes. Tuvo cuidado de nunca alejarse más. Si llegaba demasiado lejos, sabía que sería una batalla cuesta arriba volver a entrar. Shoto también pareció entender eso.
Saber que Izuku se estaba quedando sin energía en la ofensiva le dio la confianza para mantener la distancia. Empezó a retroceder, erigiendo barreras de hielo entre ellos mientras lanzaba sus púas desde la comodidad de su fortaleza. Izuku estaba en apuros para mantenerse a salvo, pero si se había vuelto bueno en algo en los últimos 6 meses, era esquivar. Dejó que las púas se acercaran antes de evadirlas por un pelo, sin apartar los ojos de su oponente ni una sola vez. Salta sobre uno, rueda hacia la izquierda, agáchate, gira e ignora un par. La puntería del chico no era perfecta, y le dio a Izuku un segundo libre para pensar cada pocas voleas. Fue una bendición, ese tiempo extra, pero también fue una maldición. El rostro de Shoto se deformó como lo haría dentro de los espejos de un circo. La luz se refractó de manera extraña e imprecisa a través de las paredes de hielo del niño, estirando, desgarrando y duplicando su apariencia a lo largo de varios pies. Era frustrante no tener confianza en el aspecto más simple de la lucha, saber dónde estaba tu oponente. Incluso si Izuku tenía su ataque de orbe, no estaba seguro de que golpearía, dado lo sesgada que era la percepción de Izuku. Aún así, dos podrían jugar ese juego. Aflojando la mandíbula y dilatando las fosas nasales, Izuku estalló en una bomba de humo humana, arruinando la capacidad de ver de Shoto. Saliendo de su creciente nube, dejando una estela de humo como un cometa en la atmósfera. Sus movimientos eran irregulares, desiguales y tan físicamente obtusos como Izuku podía manejar. Shoto sabría que la punta de lanza del humo sería su cuerpo, por lo que Izuku se aseguró de retroceder más de una vez, tratando de ser lo más impredecible posible. Las ráfagas de hielo aumentaron dramáticamente, los picos se hicieron más grandes y con menos demora entre los dos, pero ninguno lo tocó. Izuku siempre mantuvo abierto un pequeño túnel de humo para sus ojos, solo para observar a su oponente. Solo abandonó la técnica cuando necesitó la certeza absoluta de un camuflaje completo. Izuku estaba en otra nube de su propia creación cuando escuchó un grito de frustración. Una pared de hielo, más grande que cualquier cosa que se haya visto hoy, pasó junto a su cuerpo como un tren. Por suerte para él, golpeó la cortina de humo del señuelo. Sin perder otro momento, Izuku aprovechó el momento que necesitaba para cargar otro ataque, para saltar sobre uno de los muros protectores que había erigido antes. El ojo ileso de Shoto se abrió cuando Izuku aterrizó sobre él con las piernas primero, golpeando su rótula izquierda contra el hombro de fuego del niño. El chico golpeó el suelo con fuerza, Izuku rodó fuera de él con un movimiento suave. Mantuvo su lado derecho hacia adelante como siempre, pero se inclinó más en su postura de lo normal. Su rodilla picaba. Una breve mirada le dijo que la pierna del pantalón estaba chamuscada donde hizo contacto con el niño. Shoto gimió cuando se puso de pie, un círculo ennegrecido sospechosamente del tamaño de una rodilla sobre su hombro lesionado. El hollín oscureció el aire cuando Shoto se limpió la camisa arruinada. Acomodándose en una postura baja, Shoto pisoteó el suelo cuando el hielo estalló debajo de Izuku. Escapar significaba sacrificar una zapatilla, pero Izuku estaba dispuesto a hacer ese intercambio. Izuku estaba de espaldas en el segundo en que sus pies tocaron el suelo. Shoto envió dos paredes a cada lado, poniendo a los dos en un pasillo estrecho. Sin una zapatilla y una rodilla lesionada, Izuku no tenía el entusiasmo suficiente para saltar por la parte superior abierta, ni las herramientas para enfrentar a Shoto de frente. La luz naranja parpadeó y el hielo la refractó por todas partes. Cuando Shoto levantó una sola mano, su postura se enderezó a una postura casi casual. «Rendirse», dijo, el brillo apagado en su mano comenzaba a volverse más feroz. Izuku se congeló. Era obvio para él, a estas alturas, que esencialmente había perdido. Tenía un buen golpe adentro, pero había sido superado en maniobras y lo bloqueó. Lógicamente, como ejercicio de entrenamiento, aquí es donde debería dejar que terminen las cosas. Aún así, una pequeña voz en la parte posterior de su cabeza lo instó a continuar. Para luchar, para tratar de salvar esto. La sangre de Izuku, generalmente tranquila y regulada, comenzó a arder. La piel de gallina se apoderó de todo su cuerpo justo cuando su visión se agudizó. Quería ganar. Su cuerpo comenzó a gritarle, incitándolo, la sangre latía en sus oídos cada vez más fuerte a medida que su ventana de escape se hacía cada vez más delgada.
Su todo, cuerpo y alma, picaba cuando un pensamiento estalló en existencia, espontáneamente. Necesitaba ganar. Una incomodidad cegadora apareció detrás de sus ojos, pero desechó el dolor. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cambió su postura a una que ignoraba su rodilla lesionada. Sacudió la cabeza. Lo siento, paso. Dio un paso adelante justo cuando la mano ardiente de Shoto explotó, una bola de fuego disparó en su dirección. Izuku se arrojó contra la pared cuando una pequeña y concentrada ráfaga de cortina de humo salió disparada de sus manos y cegó a Shoto, desviando la bola de fuego de su curso. Derritiendo un agujero en la pared, Izuku tuvo la oportunidad de escapar y volver a enfrentarse más tarde. Sería lo más inteligente que podía hacer, lo que normalmente habría saltado antes de que su adrenalina se disparara tanto. Sin embargo, otra parte de él, esta parte nueva y excitada que le recordaba algo extrañamente familiar, le decía lo contrario. Cegado, en un enfriamiento y atrapado en su lugar por las paredes de su propia creación, Shoto era un blanco fácil. Dejando de lado la precaución, Izuku corrió hacia el chico. Se acercó justo cuando la mano de Shoto comenzó a arder una vez más, pero para entonces, Izuku pensó que era demasiado tarde. Haciendo todo lo posible para evitar la mano brillante, Izuku arrojó un heno en la cara de Shoto. Por un breve y emocionante segundo, sus nudillos tocaron la cicatriz de Shoto. Sin embargo, antes de que atravesara toda la fuerza de su golpe, algo frío se estrelló contra su flanco izquierdo. El puño cubierto de hielo de Shoto lo envió tropezando con el chico al suelo, con el brazo agarrándose el estómago. En un segundo, una cárcel de hielo encerró a Izuku. Salió saliva de su boca mientras jadeaba, intentando y fallando en llevar aire a sus conmocionados pulmones. «Detener». Endeavor rugió, marchando hacia los dos chicos. Pasaron unos segundos antes de que Izuku finalmente pudiera inhalar, casi llorando porque el aire sabía también en su lengua. La jaula se derritió a su alrededor cuando el héroe de las llamas se acercó y lo liberó. Izuku permaneció acurrucado en una bola, cuidando su dolorido estómago. Escuchó mientras Endeavor arrastraba a Shoto y Nicteye se acercaba, pero nadie lo molestó durante casi un minuto antes de que él mismo se levantara, tambaleándose torpemente. Nicteye deslizó una mano bajo su axila y lo ayudó a caminar hacia la mesa donde estaban sentados los Todoroki. Nadie dijo nada cuando los dos chicos hicieron contacto visual, una pequeña tensión se acumuló mientras los dos continuaban mirándose. Nicteye se subió las gafas y miró hacia otro lado. Endeavor tamborileó con los dedos sobre una mesa, con una mirada lejana en sus ojos. Cuando parecía que nadie lo salvaría de hablar primero, Izuku cedió. «Ve, buen golpe, Shoto. Realmente duele». Izuku dijo, volviendo su mirada hacia su dolorido estómago. Shoto tenía el fantasma de una sonrisa mientras pasaba los dedos sobre su cicatriz. «Puedo decirte lo mismo. Con toda honestidad, espero que no te importe, pero nunca esperé tanto desafío de tu parte. De verdad, casi me tienes». Shoto dijo. Izuku le dio una sonrisa débil, asintiendo. Él entendió. La gente de complexión como él no solía ser como él. Endeavor gruñó. «Por supuesto. Shoto, no te pongas demasiado feliz. Te perdiste más de lo que acertaste, y dejaste que la frustración se apoderara de ti. Aún así, tú, no lo hiciste mal. Nicteye», dijo Endeavor, volviéndose hacia el otro héroe. Fue un intercambio de mentores, después de todo, ambos necesitaban dar su opinión. Sin embargo, había una mirada en sus ojos que Izuku descubrió que era de cocodrilo. Nicteye se aclaró la garganta mientras dejaba de jugar con la cámara. «Fue bueno de tu parte mantener la distancia, pero Izuku, tal como es ahora, no es muy impresionante físicamente. Atléticamente, aún lo superas, y eso sin siquiera considerar su brazo». A pesar de mantener la distancia durante toda la pelea, terminó en espacio cerrado de todos modos. «Recomiendo más entrenamiento mano a mano. Una cosa por la que debo felicitarte fue tu diversión hacia el final. Captaste la atención de Izuku con un puño brillante a propósito, ¿no? Algo así, señor. Fue descuidado ya que yo era ciego. No podía decir si él cayó en la trampa o no, o incluso si se estaba corriendo al principio. La distracción fue a propósito, pero el hecho de que funcionó en todo fue solo un feliz accidente».
Shoto dijo. No estaba tan feliz por mí, ¿sabes? Izuku murmuró, antes de sonrojarse cuando todos se volvieron hacia él. La cara pasiva de Shoto floreció en una sonrisa, una pequeña risa se le escapó. Endeavor le dio la mirada opuesta. Ni siquiera debería haber estado tan cerca, muchacho. Tenías a Shoto agarrado de las pelotas desde el principio, e incluso cuando te acorraló, podrías haberlo superado. Dijo Endeavor, cruzando los brazos. Nigiteye asintió. De hecho, sin ofender a Shoto, pero Izuku manipuló la pelea a su favor muy bien. Incluso podrías haberlo acabado después del primer golpe si no hubieras dudado, o el segundo si Shoto no hubiera tenido suerte. Tú, sin embargo, te adelantaste hacia el final. Como Ícaro y el sol. Sabes mejor que nadie que dejar tu flanco abierto de esa manera no es una opción. Fingiendo que tienes un brazo izquierdo. Dijo Nigiteye. Izuku hizo una mueca, fijando su mirada en la mesa. Eso fue duro, pero tal vez no injustificado. Definitivamente se había vuelto descuidado hacia el final. El final ni siquiera fue la parte más atroz. Tu uso de peculiaridad fue mediocre en el mejor de los casos. Puede usarse principalmente como apoyo y cobertura, pero ya has demostrado que has aprendido a doblarlo para desempeñar otros roles en una pelea. También. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Endeavor. Al mirar al héroe número 1, Izuku sintió una punzada de molestia. No pude. Ya te mostré mi mejor ataque antes, y sabes que no puedo usarlos de cualquier manera. Estaba atrapado con solo distracción y sigilo para todo eso. Izuku dijo. Ante esto, Endeavor arrugó la frente, inclinándose hacia adelante en su silla. Shoto alejó su silla de su padre. Nigiteye se ajustó la corbata. No me trates con condescendencia, mocoso. No he olvidado nada. Lo que me frustra es tu falta de imaginación. ¿Por qué no estabas impulsando?, dijo Endeavor, casi gruñendo. Izuku se removió en su asiento. ¿Impulsar? Ante esta pregunta, Endeavor hizo una pausa, con los ojos muy abiertos. Como una cámara panorámica, se volvió hacia Nigiteye, su postura ahora relajada y tranquila, como una vela. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente. Sus ojos ardían, furiosos como las llamas de un fuego incinerador. ¿No le has enseñado a impulsarse?, preguntó, la voz tranquila. Nigiteye parecía casi tan confundido como se sentía Izuku. No lo he hecho. ¿Te importaría explicarme, por favor?, preguntó Nigiteye, más nervioso de lo que nunca había sonado. Endeavor continuó mirando al hombre, expresión en blanco excepto por un brillo en sus ojos. Pasaron largos y lentos segundos antes de que exhalara. No puedes hablar en serio. Me niego a creer que un hombre de tu calibre haya pasado por alto una habilidad tan fundamental de nuestra subclase de emisores. Señor, mocoso. Dijo, volviéndose hacia Izuku. Pregunta. ¿Cómo vuelo? La mente acelerada de Izuku se desaceleró. Tú expulsas tus llamas hacia abajo como propulsores de cohete. La fuerza hacia abajo excede la gravedad. Dijo mientras Endeavor asentía. Ahora, ¿cómo me muevo tan rápido? Pista, mi constitución solo se extiende a la tolerancia al calor. No soy más fuerte que un hombre normal, solo más duradero. Expulsas tus llamas a los lados. La dirección opuesta en la que te estás moviendo. Puedes golpear tan fuerte porque empujas tus llamas por los codos. Tus patadas provienen de las llamas en tus talones. La mente de Izuku se detuvo y permaneció así durante mucho tiempo. El viaje en automóvil a casa fue incómodo y silencioso, en su mayor parte. Por supuesto, Izuku estaba demasiado ocupado aferrándose a su vida para hablar de todos modos. Durante mucho tiempo, los únicos sonidos fueron el zumbido sordo del aire acondicionado y el sonido metálico ocasional cuando cambiaba de marcha. Estaba tranquilo, sereno, incluso. Las condiciones ideales de conducción. El sol de mediodía estaba alto en el cielo, proyectando una sombra agradable sobre el asiento del conductor. Los peatones parecían tener mejores cosas que hacer. Nigiteye ni siquiera vio a un peatón imprudente. Incluso si lo hiciera, no se molestaría en detenerse. Claro, les enviaría una mirada severa, pero hoy había agotado toda la energía del típico riguroso.
Propulsar no era un concepto extraño para Nicteye, pero se le había olvidado. Se le pasó por la cabeza. Supuso que culparse a sí mismo era ilógico. Ni él ni Olmig tenían una peculiaridad de emisor tan espartana, por lo que no estaba familiarizado con ella. Gran Torino, por su pedido, había tomado un asiento trasero en el entrenamiento de Izuku. Tal vez, si el mayor se hubiera involucrado más, esto no hubiera pasado, pero lo dudaba. Nicteye estaba lamentando eso ahora. La vergüenza nunca se había apoderado de él más fuerte en la vida, sin excepción. Por supuesto, había vivido una larga vida de vergonzosos y vergonzosos errores. Era normal, tu primer beso es incómodo. Tal vez te pongas los pantalones en la escuela primaria. Tal vez te detengas en una intersección o quedes atrapado en el armario de la escuela con tu novia. Todo palideció en comparación con este descuido. Propulsar ni siquiera era importante, en el gran esquema de las cosas. Con la fuerza potencial de All Might al alcance de su mano, Izuku no necesitaría la velocidad adicional o la fuerza de propulsión de los emisores otorgados. Tomarse el tiempo para aprenderlo podría incluso ser contraproducente. Quitar tiempo para aprender cosas más útiles podría ser un desperdicio una vez que Izuku se volviera competente en One for All. Podría ser que el tiempo empleado sea inútil. Sin embargo, incluso considerando todo eso, todavía se sentía como un error. Izuku no estaría listo para tocar el aspecto de superfuerza de su peculiaridad durante al menos 3 años, y mucho menos entrenarlo. El niño necesitaba avanzar más con la pubertad, y luego necesitaba entrenar con pesas. Había una montaña de tiempo entre ahora y entonces. Luego, tendría que volver a aprender a luchar a altas velocidades, una tarea difícil en sí misma. Eso no estaba considerando cómo se dividiría su tiempo una vez que ingresara a OA. Izuku necesitaba tiempo, más del que tenían. Aún. Tal vez propulsar no sería inútil. Tal vez fue bueno quedar en ridículo frente al héroe número 1. Incluso si la propulsión eventualmente se volviera obsoleta, las lecciones aprendidas para dominarla no lo serían. Un control de peculiaridad más preciso, una mayor fuerza de peculiaridad e incluso una inmersión en el mundo del combate de alta velocidad, fueron resultados razonables de aprender la habilidad. Él suspiró. Ese era otro problema. Ni Nicteye ni Gran Torino fueron buenos maestros para propulsar. Zoraiko sería mejor, pero aún así se quedaría corta. Era solo una verdad fundamental de sus peculiaridades y experiencia. Los emisores tradicionales como Endeavor e Izuku se volvieron cada vez más raros cada año a medida que las peculiaridades se volvían más complicadas. Eventualmente, probablemente morirían. Por supuesto, Izuku no era exactamente tradicional, pero cortina de humo sí lo era. Si tan solo el chico pudiera preguntarle al usuario original. Sin embargo, no pudo, así que volvió al punto de partida, con un solo candidato que hizo que su interior se retorciera al pensar en él. Enfrentar a Endeavor después de la vergüenza de hoy requeriría más agallas, coraje y tenacidad de los que nunca había necesitado. No ir a la casa de su novia antes del gran baile de UA, no es su primera misión de héroe real, ni siquiera ayudar a All Might en su guerra contra All for One en comparación. Pensar en pedirle a Endeavor más ayuda, le revolvía el estómago y le dolía la cabeza. Sin embargo, si no encontraba una mejor opción pronto, tendría que conformarse con ella. El crecimiento de Izuku vino antes que su orgullo. ¿Qué le pareció a Endeavor, señor?, preguntó Izuku, con los ojos aún siguiendo el contorno de los edificios que pasaban. Cuando era niño, Nicteye a menudo fingía ver increíbles corredores de parkour saltando de azotea en azotea. Conociendo la forma en que a los héroes modernos les gustaba exhibirse, Izuku podría estar viendo la versión real. Bueno, comenzó Nicteye, frotando con el pulgar círculos agitados en la palanca de cambios, parecía informado e informativo, sino un poco brusco. He trabajado con él en el pasado. Parecía más tranquilo ahora. Creo que todos son. La ventana del lado de Izuku se bajó un poco, enviando una ráfaga de aire cálido a través del auto que alborotó el cabello limpio de Nicteye. No le importó demasiado. ¿Viste cómo te estaba mirando? Como si fuera a comerte si te alejabas por mucho tiempo. Izuku dijo, su voz amortiguada por el rugido del viento en sus oídos. Los círculos de su pulgar se desaceleraron hasta detenerse.
Ciertamente. Parecía nervioso. No sabría por qué, dijo Nighteye. El silencio cayó entre ellos después de eso, devolviendo el vehículo a un silencio cansado. No había nada más que decir. Los pensamientos de Nighteye vagaron por su creciente acumulación de papeleo y hacia dónde los llevaría el entrenamiento de Izuku a continuación. No esperaba que compartiesen más palabras entre ellos, pero cuando lo hicieron, solo pudo distinguirlas por encima de la ventana abierta. Parecía sorprendido de que Shoto sonriera cuando lo estabas golpeando.